válido. Y después venía la gran pregunta. ¿A los amigos se le cobra? ¿A los familiares? ¿Me explico lo que digo? O sea, son muchas situaciones que se viven en los talleres de reparación. Y bueno, más o menos todas, digamos que son problemas este, que también se repiten en los talleres mecánicos, en los talleres de chapa y pintura, es decir, en todos los lugares a donde vos vas, porque vos no lo podés hacer, entonces vos vas a que te lo hagan. O un plomero que llama a tu casa. Son situaciones, ¿ha visto? Y después está el famoso cuento que llaman al carpintero porque no estaba bien una puerta, va el carpintero, la mira a la puerta, sí lo deben conocer ustedes. La mira de aquí, la mira de allá, saca su caja de herramientas, una masa y le da dos masazos y la puerta queda perfectamente bien. Y le cobra 1.000 pesos con él. Entonces el cliente le dice, ¿cómo va? Cobra 1.000 pesos por dos masazos. No, dice yo, por los masazos no te cobro nada. Yo te estoy cobrando por saber dónde doy el masazo. Los dos masazos son gratis. Bueno, sí, hay muchas cosas con el tema. Bueno, ahí subí el trabajo práctico 4. Después también, ingeniero Páez, hubo una persona que me pidió si pueden extender el plazo de entrega del trabajo práctico 3. Eh, y bueno, yo le dije que no había problema, pero quien se encarga del trabajo práctico, el ingeniero Páez, por eso que yo quería escuchar su opinión. Yo calculo que no va a haber problema. No, no, que lo suba. Claro, pero hay que habilitarlo. Bueno, Bueno, lo puedo habilitar, pero quería que vos estés al tanto de esto, Diego. bien, bien, bien. De Así que, todas maneras, figura ahí el día y la hora de la salida del trabajo práctico. O sea, registrado. sí, yo lo voy a anotar ahora porque lo podés hacer nominal al tema. O sea, el que pide prórroga, le damos la prórroga. Y el que no pide, no. ¿Me explico? Rued. Yo, profesor Brito, Yo, Yo, Gómez Jesús. Santillán también. ingeniero, Gómez Brito Raúl Esteban. Brito. ¿Quién más? Santillán, profesor. Ingeniero, Bueno, ya lo anoto, Santillán. Déjame que está entrando Daniel, Giannini. Santillán. Son un montón, entonces yo pensaba que eran dos, tres. ¿Quién más? Contreras, Contreras. Contreras. ¿Quién más, chicos? Gómez. Gómez. Profesor, ¿me escucha? Sí. Disculpe, yo entré tarde, no sé por qué está pidiendo nombres. ¿Quién va a contribuir con 2.000 pesos para el profesor? 1.000 para el profesor Páez y 1.000 para Luna. ¿Es para aprobar la materia? No, 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 no. Ah, no, es Ese es por más caro. Ese es más caro. más caro, más caro. el trabajo práctico 3 que piden unos días más. ingeniero, 2.000 es hasta el viernes. Ah, dormí. Bueno, creo que llego. Eso estamos. Los chicos que piden, le vamos a dar la prórroga. Pero los que no piden es porque ya han presentado o no les interesa, digamos. Bueno, ingeniero, la consulta. sí, Le quiero decir que yo lo subí al práctico, pero lo subí, me faltó un ítem. No sé si se lo puede, el ingeniero Luna, PAE lo puede activar para que lo complete. Me faltó dos ítems, dos incisos. entonces le ponemos para Agüero también.
Si se puede, no, si no lo dejo ahí nomás. Está bien, Profe, sí. yo el TP1 no lo he subido. Bueno, pero ¿ya lo tenés? No, sí lo había hecho en aquel momento, pero no lo había subido. Pero porque cuando andó la prórroga yo lo entendí mal y después lo quise subir como fuera de término y no habilita la pestaña. Bueno, este, ¿qué hacemos, ingeniero Páez? ¿Lo habilitamos? Sí, que lo completo. Lo tenía hecho que lo completo. Lo Bueno, subo ahora sí. A ver. Sí está bueno, hecho. este, Ingeniero, te quería decir algo yo a Álvaro. sí, Él sube los trabajos prácticos, los videos en MP4 y no los puedo ver yo a los videos que sube. yo no te he entendido. Dice que Agüero lo sube en formato MP4 y él no lo puede ver. Y no los puedo ver. Si ahora de mandar un Ah, mensaje por escrito, perfecto. así Ah, él manda el video por Listo, aparte. ingeniero. Listo, sí. Sí, la idea era que suban el link, o sea, que pongan en el práctico el link. Entonces, mientras vos lo corregí, ah, con el link lo podés ver. Bueno, entonces les presento el práctico 3, perdón, el 4. Observen cuidadosamente la fecha de presentación. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? sí. Vale. La fecha de presentación es el 14 del 7. Digamos que va a ser en medio de las vacaciones. O sea que van a tener ya unos días ahí, porque las clases que no terminan el 9 de julio, van a tener unos días sin clase para que lo puedan hacer. De todas maneras es muy sencillo y lo vamos a ver ahora. Acá no se pide ningún video y se trata del tema polarización de transistor. Nosotros hemos visto 4 formas de polarización. Una polarización fija, una polarización con resistencia en el emisor, otra polarización con resistencia en el colector y la polarización universal que le llama ahí el amigo Manso. Eh, en el enunciado del práctico dice explique cómo funciona este tipo de polarización. Usando algún software de simulación simule el circuito polarizado con esta polarización suponiendo una tensión de alimentación de 24 voltios, dimensione sus componentes. Indique cómo son las ecuaciones que gobiernan este tipo de polarización. Bueno, yo lo tengo armado a los circuitos en DeepWeaver. Ahora lo vamos a ver. Ustedes la están grabando la clase, ¿no es cierto? Sí, Hola. profe. Bueno, entonces, vamos a ver el primero que es la polarización fija. Es un circuito bastante sencillo. Lo recuerdo. Esto está explicado en el video de Manso. Ahí lo tienen al circuito. Acá está el transistor que hay que polarizarlo.
tiene dos resistencias de polarización, uno en la base y otro en el colector. En este caso están puestas resistores variables. Acá está la fuente de alimentación, el positivo, masa, en este caso está con 9 voltios. Y le puse instrumentos, un amperímetro para medir la corriente de colector, un voltímetro para ver la tensión de colector a emisor, un amperímetro para ver la corriente de la base y un voltímetro para ver la tensión entre base y emisor. Es necesario, profesor, ponerle la masa porque en el práctico este 3 que hemos terminado no le poníamos y también andaba bien, digamos, no se lo reconocía como parte negativa. La masa, Sí, en el 3 vio que teníamos los circuitos también que le podríamos haber puesto la masa, pero no le pusimos y lo mismo lo reconocí. ay Dios, recordame un poquito en el práctico 3. Pero este caso es distinto, profe, porque acá nosotros ya estamos trabajando con colector común, emisor común, todo eso. Acá decís vos, claro, lo que pasa es que en este circuito, por ejemplo, vos pones la batería, o sea, la batería completa. Aquí no tiene masa, pero sí tiene negativo. Acá en este circuito del práctico 3 está dibujado de manera distinta. Los circuitos electrónicos normalmente a las baterías no se las dibuja así, sino que se dibuja un punto positivo y un punto negativo que es masa. Bueno, también el punto negativo puede ser una tensión negativa, pero aquí está dibujado el circuito de manera, Perdón, estaba sin digamos, micrófono. donde la batería, o sea, la alimentación, tiene un positivo y un negativo. Claro. Ah, bien, bien. Punto sería masa. Ahora, la forma de dibujarlo que ustedes la van a encontrar en la mayoría de los libros es de esta manera. Aquí debería ir Claro. una línea así conectada al positivo de la batería y el negativo de la batería a masa. No es que Claro, no tenía masa este circuito, claro, claro, entiendo. está dibujado sin el símbolo de tierra. La Claro, tierra es sí, sí, sí. un punto eléctrico que te sirve de referencia. Claro. Bueno, las ecuaciones que gobiernan el funcionamiento de este circuito. Acá vos tenés una malla en la base y tenés otra malla en el circuito de colector emisor. Supongamos que partimos desde el punto positivo. Vamos a recorrer esa malla y ustedes saben por ley de Kirchhoff que la suma de las caídas de tensiones tiene que ser igual a cero. O lo que es lo mismo decir que la tensión que alimenta en este circuito que yo estoy marcando ahí termina la malla. O sea que va a ser BCC, que es la tensión de alimentación, acá fíjense, igual a la caída que hay aquí, que es I de base, o sea, es la corriente que va a entrar al transistor, por la resistencia de base. Esa sería esta caída. Si la puedo marcar, es. Más la caída que hay entre la base y el emisor, que normalmente es 0,6 voltios porque es un diodo en directa. Y ya llegamos a masa. Esa sería la malla del circuito base emisor. ¿Está claro? En el Sí, circuito colector emisor vos tenés otra malla que hace BCC, RC y la tensión de colector a emisor. O sea que la alimentación va a ser igual a la caída que hay aquí en este R de colector, que sería esta, más la tensión de colector a emisor. Y ahí ya llegamos a masa.
Esas dos ecuaciones son las que sirven para que se dimensionen los resistores para que el transistor esté polarizado donde nosotros queremos que esté polarizado. Ahí en el video decía el autor que lo que hay que hacer es tratar de que la tensión del colector emisor sea la mitad de la tensión de alimentación. O sea que ahí podemos calcular cuánto tiene que valer esta resistencia del colector. Si nosotros sabemos que esta tensión colector-emisor tiene que ser la mitad de la tensión de alimentación, de ahí podemos despejar y calcular cuánto va a ser el valor de la R del colector. Y teniendo ya la corriente del colector, vas a tener cuánto vale la corriente de la base, porque la corriente de la base, la corriente del colector es beta veces más chica que la corriente del colector. Entonces, haciendo unos simples pasajes de término, vos podés obtener los valores de RB y RC. Si vos mandás a simular esto, acá tenés una gran ayuda, que es el software de simulación. Por ejemplo, aquí estamos alimentando con 9 voltios y la caída entre colector emisores de 3,53. Y van a ver ustedes que si yo varío los valores de resistencia acá, esa tensión, en este caso, si subo el colector, baja la tensión del colector emisor, quiere decir que no me conviene. Me conviene bajar el valor para que esa tensión suba. Pero esa tensión no tan solo depende de este resistor, sino que también depende de este otro. Yo si subo este resistor, la tensión del colector emisor sube. Y si lo bajo, baja. Entonces hay varias maneras de conseguir que esto esté más o menos en 4,5 volt. La tensión del colector emisor. Ese sería el mejor valor, digamos. Con esta tensión de alimentación, ¿no? 9 voltios. Y ustedes lo pueden comprobar con estas ecuaciones. Acá tienen la ayuda del software para que hagan ese trabajo. En el caso del práctico, no le da 9 voltios. Le pide que lo hagan con otra tensión. Alimentando con 24 voltios, dice en el práctico. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es armar el circuito de simulación, cambiarle esto. En vez de ponerle 9 voltios, ponerle 24 voltios. Probablemente tengan que cambiar los valores de las resistencias estas. Tiran la simulación y ven si están lejos. Eso les puede ayudar para... Mira, ahí estaría. Más o menos. Así que bueno, ese sería el ejercicio. Es bastante sencillo, creo yo, ¿no? También les pide las ecuaciones que gobiernan el funcionamiento. Acá están. Y acá podemos ir adelantando otra cosita. Miren, si ustedes despejan esta I de colector, van a ver algo que yo ya les dije. Si pasan la tensión de colector emisor al otro miembro, va a pasar restando, ¿no es cierto? Entonces la corriente de colector es igual ¿a qué va a ser? BCC menos BCC menos BCE menos BCE, todo sobre RC. todo dividido
RC. en la ¿Está claro resistencia del eso? colector. En la gráfica que yo les decía, si ustedes grafican esto, nosotros tenemos que graficar, a ver, ¿cómo puedo dibujar esto? Ahí, bueno, obviamente la resistencia del colector y la resistencia de la base, que son las que están en paralelo ahí. O sea, son las variables, las dos variables. Sí, pero yo quiero que observen ustedes, a ver, ¿dónde estaba esto? Ahí en, no, en apuntes era, teoría. Profesor, Sí, eso no se vería, digamos, en la gráfica donde explicaba el video la vez pasada del punto Q, todo eso. sí señor, Eso es lo que estaba pensando, claro, que ahí también salían los diferentes valores de beta, de corriente de corte, de saturación, todo eso. totalmente. Acá mirá, en esta gráfica, la gráfica de entrada es de un diodo en directa. Ahí está. Esta, a donde se grafica la corriente de base en función de la tensión de base emisor y de la tensión de colector emisor. Y la gráfica de salida es donde vos graficás la corriente de colector en función de la tensión del colector emisor. Entonces, de esta formulita, estamos viendo que aquí estamos vinculando la corriente de colector con la tensión base emisor. Pero resulta que la tensión base emisor en la formulita, ustedes la ven que está con un signo menos. Y es de primer orden. Entonces quiere decir que la gráfica de eso es una recta. ¿Y qué pendiente tiene la recta? R de colector. ¿Y es creciente o decreciente? Decreciente. ¿Por qué? Por el signo menos este. Entonces cuando vos lo polarizas al transistor, lo que estás haciendo es que, a ver un poco más abajo está, cuando vos lo polarizás, esa famosa recta se llama recta de carga, porque es por ahí a donde se mueve, aquí está, ¿ves? Esta es la gráfica de esa recta con pendiente negativa, porque ahí se va a Esa la mover. vimos, que donde cruzaba con la recta se formaba el punto Q. Exactamente. Ahí, Ahí esa la es donde, vimos la vez pasada. exacto, esa ecuación que estamos viendo ahí es la ecuación de esa recta. Vos observa, cuando la corriente de colector vale 0, ¿cuánto vale la tensión de colector emisor? Bueno, este RC que está dividiendo pasaría multiplicando por 0 es 0. Y este que está restando pasa para aquí y te queda que la tensión Son de colector... iguales, la corriente, la tensión BCC igual a la tensión del colector emisor. Exacto. Y eso lo puedes ver acá. En ese punto es cuando la corriente de colector vale 0. Entonces la tensión de colector emisor se hace igual a la tensión de alimentación. Y en este otro punto es el punto en el cual la tensión de colector emisor vale 0. Entonces si vos la ves en la formulita, si la tensión de colector emisor vale 0, ¿cuánto va a valer la corriente de colector? BCC sobre RC. Eso es lo que está aquí.
es VCC sobre RC. O sea, la tensión de alimentación dividido la resistencia que tenés conectada en el colector. Eso es para la tensión de colector emisor igual a cero, o sea, este punto. Ahí. Vos unís esos dos puntos con una recta y esa es la recta de carga. O sea, cuando el transistor está trabajando y vos le metés señal, ese punto Q se va a estar moviendo a través de esa recta de carga. Entonces va a estar intersectando para distintas corrientes de base con esa recta de carga. Pero él, Manso mostraba en el video, él mostraba una fórmula que era como que dividía la tensión del colector emisor en dos, algo así creo que era. O sea, la dividía Sí, a es la lo que dice, BCE. para que esté polarizado de clase A, que, en- que amplifique tanto los semiciclos positivos como los negativos, vos tenés que seleccionar una tensión de colector emisor, la mitad de la tensión de alimentación. O sea, en la gráfica esta hay que ubicarlo al punto Q. Si vos tenés BCC desde aquí hasta aquí, en la mitad, ahí tiene que estar el punto Q. BCC, ¿Cómo, profe? Y eso siempre es fijo, ¿verdad? Eso siempre va a ser fijo, no varía. digamos que es un criterio de diseño, que vos tomes la tensión de alimentación, perdón, la tensión de colector emisor, cuando el transistor está en reposo, o sea, sin señal de entrada, que la tensión de colector emisor sea igual a la mitad de la tensión de alimentación, o sea, aquí. Que ahí esté el punto Q, este, cuando no tenga señal. Ahora, cuando tiene señal, ya va variando la corriente de base, entonces ya no es siempre la misma curva, sino que como va subiendo y bajando la corriente de base y el transistor está polarizado, entonces el punto Q se mueve a través de esa resistencia de carga, pero siempre alrededor del punto Q. Eso es si vos querés hacer un amplificador de clase A, que amplifique los semiciclos positivos y negativos. Ahora, si haces un amplificador de clase B, ya tenés que llevar el punto de funcionamiento acá en el corte si querés que amplifique los semiciclos positivos. Y si querés que amplifique los semiciclos negativos, lo tenés que llevar a la saturación, cosa que estos semiciclos sean los que se amplifican. ¿Se entiende lo que digo, chicos, o no? ¿Otra vez, profe, puede ser? ¿Cómo? Más o menos, Sí, no puede lo ser tengo otra muy vez bien. O la sea, explicación. sí, por favor. Mira, en realidad aquí lo que estamos viendo es la polarización. Eh, lo que decía Manso es que la tensión entre colector y emisor que vos tenés que elegir para polarizarlo bien al transistor tiene que ser la mitad de la tensión de alimentación. Ese es un criterio de diseño y está muy bien. Si vos querés que el amplificador sea de clase A, o sea que amplifique este, tanto los semiciclos positivos como negativos. En el próximo práctico nosotros vamos a ver, en este vemos la polarización nomás, pero en el próximo práctico vamos a ver, supongamos, el amplificador en emisor común. Ya me voy adelantando, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, si Dios quiere. Acá ustedes tienen eh, este es el amplificadorcito, el transistor. Estas son las resistencias de polarización, que en este caso está polarizado con la polarización universal. Acá se le mete una señal que proviene de un generador de señales. Acá hay un potenciómetro para que yo pueda subir y bajar la señal que entra a la base. Entra a través de este capacitor variable.
entra a la base. Observen aquí que hay un resistor, perdón, un capacitor que está en paralelo con este resistor. Eso es para que el transistor esté en emisor a masa para la señal, pero para la continua no. Para la continua tiene un resistor entre el emisor y masa. Y después, a través de un capacitor, la recoge a la señal y aquí debería estar amplificada. Si vos largas este elemento a que funcione, ves que la roja es la señal de entrada y la celeste es exactamente igual eh, en forma, está un poquito desfasada, eso es debido a los capacitores, pero está invertida. Ahora, si yo varío algunos de los resistores estos, supongamos este, puedo subir o bajar la ganancia. Ahora, puede ser de que subiendo la ganancia se produzca una deformación. Mira, ahí yo estoy subiendo la ganancia y en los semiciclos negativos hay un recorte. Si yo subo más todavía, también ahí está recortando por saturación y por corte. O sea, ¿Cómo logró eso, profesor? ¿Cómo logró que se recorte así? estoy subiendo la ganancia. Entonces, ya estoy haciendo que el transistor llegue a los límites de operación, que son el corte y la saturación, que la saturación en realidad no es ahí, sino es aquí, ahí. Ah, eso es lo que explicaba en el video de que decía que no podía dar más de lo que tenía. Exactamente. Eh, Ahora, lo que yo quiero decir es que poner el punto de funcionamiento acá, con una tensión de colector emisor igual a la mitad de la tensión de alimentación, es para que vos tengas una mayor excursión de la señal. Porque los semiciclos positivos, acá vos ves que los semiciclos positivos son amplificados sin distorsión y los negativos son amplificados también sin distorsión. Mira, yo voy a subir aquí el valor. La señal esa roja yo la manejo. La puedo hacer más grande o más chica. Ah, no, está cortocircuitado acá, perdón. El, el resultado amplificado es la señal celeste, ¿verdad? O sea, la Sí, roja sí, es la señal original. sí. Ahora voy a manejar, mira. Puedo subir la señal de entrada o bajarla. A ver, voy a subir la ganancia. Acá tarda un poquito por el efecto de los capacitores, ¿no? Hay que esperarlo. Lo que pasa es que este está trabajando a 1 kHz. Y los capacitores, si ustedes ven, son bastante grandes. Entonces el simulador, hasta que carga los capacitores, más que no me conviene ahí. No, no, vamos a hacer algo mejor. Lo que pasa es que los valores de capacidad están... Hay que dejarlo que
que se estabilice. Ahí se lo ve. Si yo le subo la amplitud de este, está en 1 voltio. Lo pongo en 1.5. Ahí ya se produce distorsión, ¿ven? Acá arriba. Ese clipeo que decía usted en la clase anterior, ¿Cómo? usted le llamaba clipping, creo eso, clipping o clipeo. Sí, sí, así le llama este manso. Sí, clipping. Ahora, si yo lo subo más, sumamos 2 voltios en la entrada, se van a ver que ahí se produce la distorsión por corte y por saturación. Esto es porque el trabajo del transistor, acá le estoy variando mucho, entonces se está yendo, aquí se da la distorsión por corte y acá por saturación. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la razón por la cual siempre hay que tratar de polarizarlo en la mitad de la tensión de alimentación. Cosa que vos tengas buena excursión con la parte negativa y buena excursión por la parte negativa. Si querés un amplificador clase A, ¿no? Bueno, no estamos yendo del tema. Lo que quiero es que se entienda el de polarización fija. No, sí tiene que ver, pero ya se está haciendo tarde. Queríamos que veamos el práctico completo. En el segundo punto, pide la polarización con resistencia en el emisor. También es un circuito bastante sencillo. Este es un circuito sencillo, ¿ve? El otro también es sencillo. El único que es más complicado es la polarización universal. Acá, con la resistencia en el emisor, acá cambia un poquito las ecuaciones y se consigue algo muy interesante, muy bueno, muy útil. Acá se modifica el circuito respecto del anterior. Ya tenemos 3 resistores, uno en la base, uno en el colector y otro en el emisor. Entonces, este resistor en el emisor introduce una realimentación negativa. ¿Por qué? Porque analicemos la ecuación del circuito de base emisor. Es una malla, esa malla hace así: tensión de alimentación, caída en el resistor de base, caída entre base y emisor y caída en el resistor de emisor hasta que llegamos a masa. Esa ecuación está representada acá, esa malla. Y de base por R de base es la caída en RB, más la tensión de base emisor, es la caída acá, más la caída de I de emisor por R de emisor. Pero la I de emisor es casi igual, se la considera igual para los cálculos que la resistencia del colector emisor. En el circuito de colector emisor, la malla sería BCC, la caída en RC, más la caída entre colector y emisor, más la caída en el resistor de emisor. Eso está representado acá. Y por otro lado también la corriente de colector de emisor es la corriente de colector más la corriente de base. Pero resulta que la corriente de base es muy chiquitita, por eso es que se la puede considerar como que estas dos corrientes son iguales. Supongamos, esta es 10 miliamperes, esta es 1 microampere. Entonces, medio que no tiene sentido considerarla la corriente de base. Por eso es que siempre se toma como aproximación que la corriente de emisor y la corriente de colector son iguales. Esas son las ecuaciones que gobiernan ese circuito.
Ahora, ¿cómo participa la realimentación negativa acá? Supongamos que por algún motivo, por el motivo que sea, la corriente de colector sube, supongamos por temperatura, también va a subir la corriente de emisor. Al subir la corriente de emisor, sube la caída IE por RE. Al subir esa caída, acá, va a disminuir la corriente de base. Al disminuir la corriente de base, obliga que disminuya la corriente de colector. ¿Se entiende, chicos, o no? Hola. Sí, la corriente de base es la que manda entonces. Claro, aquí la que se estabiliza es la corriente de base, o sea, se la regula. Si la corriente de colector sube, sube la caída acá. Al subir la caída ahí, va a disminuir la caída acá, porque estas tres caídas tienen que sumar BCC. Sumamos que Ahora, BCC ¿por valga qué? 12. Ahora, ¿por ¿Eh? qué pone resistencia? Perdón, ¿Por qué pongo qué? ¿me escuchas? Perdón, quería preguntar, ¿por qué entonces no pone una sola resistencia variable en la base? O sea, ¿para qué sería necesaria resistencia variable en el colector y en el emisor también? No, Porque si con la base lo manejamos todo, esto es para que vean el deberíamos funcionamiento. poner. En la práctica la polarización siempre es con resistores fijos. Muy rara vez va a necesitar tener un resistor variable para calibrar la polarización del transistor. Siempre va con resistores fijos. Acá como es un circuito para que se vea el funcionamiento, le pongo variable. Por ejemplo, mira, yo tiro la simulación acá. Si vos alimentas con 9 voltios, lo ideal es que aquí haya 4,5. Pero mira cómo depende. Si yo subo esa resistencia, baja la tensión de colector emisor, eso no me conviene. Me conviene subirla. Pero si toco este también, varía esa tensión. Y si toco esta también. O sea, te quiero decir que la polarización depende de los valores de los resistores que son de polarización. No es cuestión de subir o bajar el resistor porque estás moviendo el punto de funcionamiento del transistor. Y si tu intención es que sea de clase A, tenés que mantenerlo más o menos en la mitad de la tensión de alimentación, a la tensión de colector emisor, ¿no? Si hacemos eso ya no satura, no clipea, digamos, Depende no distorsiona. de la amplitud de la tensión de entrada. Ustedes han visto aquí, en este amplificador, si yo subo la tensión de entrada, pero si la bajo a 1 voltio, ahí es un amplificador perfectamente, es decir, con buena fidelidad, amplifica tanto el semiciclo positivo como el negativo sin distorsionarlo. Porque el problema de los amplificadores es la distorsión. Ahora, ¿qué pasa si yo lo llevo al punto de polarización de tal forma que se acerque al... Sí, valor, es el valor efectivo.
Sí, mira ahí por ejemplo lo cambié a cuadrada. Pasa que para amplificar señales cuadradas, este circuito no es, digamos. A ver qué le hace a una triangular. Lo que pasa es que acá tienen mucho peso los capacitores. Sin embargo, hay veces que uno, si quiere hacerlo, por ejemplo, en las guitarras, uno si quiere que sature para que suene distorsionada la guitarra. Claro, bueno, pero eso ya son efectos. Sí, hay veces que vos querés que un determinado instrumento tenga eco, qué sé yo, pues son efectos. Bueno, aquí realmente no sé qué resistor tocar. Mira, yo lo voy a tocar a este. Mira, ahí lo llevé al punto de polarización de forma tal que está cortando el semiciclo positivo. O sea que lo he acercado a la saturación. Pero también lo puedo acercar al corte. Y en ese caso me va a recortar los semiciclos negativos. Ahí está, ¿ves? No se ve bien el recorte por la carga del capacitor, pero en realidad esto debería ser algo, un corte como el de la saturación, Claro, más recto. Ya. más recto. Mira, la saturación se ve bien el recorte horizontal, pero el del corte no, porque ahí hay unos capacitores que se cargan o que se descargan, no sé. Pero ahí debiera ser. ¿Ves qué importante que es el punto de polarización para el amplificador? Si está bien polarizado, no hay distorsión. Pero estando bien polarizado, si vos subís la tensión de entrada, se va a producir la distorsión. ¿Por qué? Y porque la tensión de entrada es muy alta. Es como si a un equipo de audio vos lo subís el volumen más de lo que puede. Ya se empieza a escuchar feo, porque ya hay distorsión. Profe, con la onda triangular va a quedar así como una cuadrada, así distorsionada. Sí, lo que pasa es que digamos que los amplificadores, si vos querés amplificar una onda triangular, ya tiene que tener características distintas. Aquí yo estoy hablando de un amplificador que va a amplificar una señal de audio, por ejemplo, y la señal de prueba normalmente son las señales senoidales. La triangular, ustedes saben, por Fourier tiene un montón de componentes, a donde la fundamental es la de la frecuencia que tiene originalmente la triangular, pero después vienen las armónicas, o sea que son el doble de la frecuencia fundamental, el triple y así. Por eso es que siempre se estudian los amplificadores con señales senoidales. Bueno, este, va a quedar entonces para el viernes que vamos los otros dos circuitos. Porque en realidad esto me estoy adelantando porque esto tendría que ir en el práctico que viene. En el práctico que viene seguramente le vamos a pedir que para distintas frecuencias se busquen polarizar, porque esto es a 1 kHz. Ahora mira qué pasa a 1 MHz. Bueno, ya tenés que tocar aquí también, ¿no? Ay Dios, ¿qué es lo que había que tocar? ¿Dónde era, No, chico? En era herramientas, arriba el en tiempo de Tools, en simulación, Tools, profe. Aquí. sí, No. en Tools, Era Tools, Simulation. Simulation, Timing Control. Ahí está. Qué feo que quedaste.
y habría que bajarle la ganancia. Bueno, habría que jugar un rato con esto. Bueno, basta de amplificador, eso va a ser para el próximo práctico. Yo lo que quería que vean era cómo se da esta realimentación negativa. En el otro punto también, cuando tiene la resistencia en el colector, también hay una realimentación negativa. Que hace que, no sé, en realidad las dos son sencillas de mirar, de ver. Porque aquí a la que hay que tratar de hacer subir o bajar es a la corriente de base, a esta. Entonces si sube la corriente de colector, al subir esta caída, este punto baja su valor. Al bajar el valor, al bajar la tensión que alimenta a la base, va a bajar la corriente de base, entonces va a obligar que la corriente de colector suba, baje. Y si ocurre al revés, que la corriente de colector baje, entonces este punto va a subir, porque va a haber menos caída acá. Al subir este punto, sube la corriente de base y hace que la corriente de colector suba. Ay, perdón. Esa es la realimentación. Y aquí están las ecuaciones que gobiernan este circuito. Nada más que aquí considera una I1, que es la que circula por este resistor de colector. Entonces en el circuito de base tenés la malla esta. Así, así, así y ya llegas a masa. En cambio el colector es desde la caída acá y la caída acá. No hay resistor de emisor. Perdón, ¿puede mostrarlo de nuevo los dos circuitos? ¿Las dos mallas? Sí, una malla es... A ver, capaz que te conviene mirarlo así. Es lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. Y aquí la va a ver la malla. Ahí está. Ahí, ahí, Está ahí, bien definido. Sí. base. Y la otra es ahí, ahí y ahí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, ahí sí, sí. visualizas mejor. Lo que pasa es que los electrónicos los representamos y los visualizamos también mejor así. Sí, no estamos muy familiarizados con esa representación. Pero es lo mismo. Pero sí, está bien. Sí. Bueno, y ya el viernes, si Dios quiere, vamos a ver el de la polarización universal, pero en realidad es bastante sencillo el tema, ¿no? Las ecuaciones son, hay dos mallas, una malla de la base y otra malla del colector. Bueno, cortamos aquí, chicos, nos estamos viendo el viernes.
Si quieren hacemos un repaso rápido de esto y avanzamos con la polarización universal. Pero el práctico, no se asusten, es muy fácil lo que tienen que hacer. Es más, tienen que explicarlo, no tienen que grabar ningún video ni nada. Bueno, Lo escribimos en la explicación, profe. ¿cómo? La escribimos en la explicación. Claro. Sí, una explicación que la redacten ustedes. Perfecto. Bueno, al pelo chicos, quedamos para ¿Y qué? Con el tema de control, que hay que hablar con Ingeniero Carajo para ver si nos puede pasar la fecha. Sí, yo mira, por una cuestión de respeto, como Sí. lo maneja el JTP, digamos, no me quiero tomar la atribución de hacerlo por mi lado sin que el JTP lo sepa. Perfecto. Pasa que vendimos justo el viernes, por eso creo que era el comentario con los compañeros. Yo calculo que no va a haber problema. O sea, la idea no es cortar cabeza, no. La idea es que se hagan las cosas. Ahora, si no presentan ningún práctico hasta fin de año, y bueno, no, así es casos no, Víctor, pero qué sé yo, una semana, eso digamos son cosas. Bien. ¿Listo, ingeniero? Bueno, al pelo chicos, nos vemos en control. Chao, ingeniero Páez, que ande bien. Chao, hasta el viernes. Muchas gracias. Salud. No, ingeniero, que estén bien. ¿Cómo le va? Ingeniero, hasta luego.